Hoy, Fanta, la bebida nazi de Coca-Cola que conquistó al mundo en 5 minutos. Sí, así como lo escuchaste, Fanta, bebida de Coca-Cola, tuvo todo un entramado secreto con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Resulta que antes de que empiece el conflicto bélico, los alemanes eran fanáticos de la coca. No, esta no. Esta coca. No me banees, YouTube, era la foto de una sal. Y todos somos fanáticos de esta bebida, pero los nazis los llevaban a otro nivel. Según el historiador Jesús Hernández, para 1930 Coca-Cola se había presentado en Alemania como una empresa nacional. Era muy bien recibida en el mercado y los alemanes pensaban que solo existía en ese país. Pero en realidad fue toda una estrategia de marketing que se armó en la época para vender más coca, porque claro, a menos que metas un viaje, ¿cómo ibas a chequear que Coca-Cola estaba en todos lados? Imposible, no existía Twitter. Y era una bebida hit, se vendían alrededor de 5 millones de litros al año. Estaban como loquitas tomando ese tónico que puede desde aflojar tornillos hasta corazones, como el tuyo, bebé. Pero ¿qué tiene que ver Fanta con todo esto, Lucas? Pará un poco, Lucas, ya llegamos. En Alemania, Coca-Cola trabajaba con una filial, Coca-Cola GmbH, y resulta que esta empresa le llamó la atención a Hermann Göring, comandante nazi y uno de los hombres de confianza del señor de bigote que no puede ser nombrado. Y durante su gobierno se cuenta que la filial tuvo un crecimiento enorme y vendía coca por todos lados, aunque había un plan oscuro detrás. La idea de Hermann era hacerla crecer y cuando los dueños menos se lo esperen, nacionalizar la empresa y robar la receta de la cangreburger, de la Coca-Cola. Pero bueno, el plan falló. Quiso hacer la gran Maduro y terminó siendo la de Alberto Fernández con Vicentín. Sudamérica Reference, bro. Y a esto se suma que para 1941 Estados Unidos se metió de lleno en la Segunda Guerra Mundial, esa que ya hablamos cuando Alemania se puso como loquita en otro video. Bueno, vayan a verlo después de este. Y entonces los yanquis no podían estar vendiéndole su bebida estrella a los adversarios, por lo que cortaron el suministro secreto que le daba el sabor a la coca. Y acuérdense que los alemanes amaban la coca. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Se iban a quedar sin eso? Y así es como un alemán, Max Schmeling, que era director de la filial alemana en ese momento, se le ocurre un plan. ¿Y si usamos toda esta infraestructura para crear una nueva bebida, algo que pueda rentabilizar estas costosas instalaciones y continuar así con el negocio? Y entonces comenzó a hacer todo tipo de mezclas, buscando cómo llegar a un refresco que llenara el vacío que había dejado la Coca-Cola para los nazis. Y así es como llegó a crear un jugo de naranja, mezclando elementos de los más locos, una botella, soda y jugo de naranja, ¿no? Nah, mentira, para esa época ni siquiera era de naranja. Según Jesús Hernández, la fórmula era variable, puesto que dependía de las existencias que hubiera en cada momento, y piense que estaban en guerra. Pero bueno, el brebaje solía contener fruta, pulpa de manzana empleada en la fabricación de sidra, subproductos de la industria del queso y endulzado, todo ello con sacarina y un pequeño porcentaje de azúcar. Y a esta bebida se decidió ponerle Fanta, por fantasía en alemán. Registraron la marca, la salieron a comercializar y fue un éxito. La tomaban desde soldados que iban a la guerra hasta las familias. Había nacido una nueva bebida, una bebida en medio del régimen nazi. ¿Y se acuerdan que dije que había una colaboración oculta entre Fanta y el gobierno del de la HS, que en realidad no murió y está vivo todavía en el sur de Argentina con sus 120 años? Bueno, siempre se tuvo en duda de si tuvo un ayudín la empresa para crecer bajo el régimen nazi, porque si bien Max nunca dio declaraciones a favor de Hitler, la concha de la lora lo nombré, cagué. Si bien nunca habló de él, es cierto que el gobierno le dio para administrar varias plantas de Coca-Cola. Pero por el otro lado está que Max se ofreció a ayudar a la población que había sufrido bombardeos transportando agua potable con sus camiones de reparto. Y además, sobre el final de la guerra, las 43 fábricas de Fanta que existían en Alemania fueron bombardeadas hasta su destrucción por aviones aliados. O sea, en resumen, ¿el título era medio clickbait? Puede ser, pero hubieras entrado si ponía Fanta, la empresa que tal vez tuvo algo que ver con los nazis o tal vez no. Y resulta que cuando terminó la guerra, Coca-Cola comenzó a producir inmediatamente en Alemania. Y como la Fanta se había hecho con su empresa, cambió la receta a ingredientes de mejor calidad y la comenzó a vender por todo el mundo, durmiéndoles la idea.